Función respiratoria. ¿Por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias? De acuerdo con los datos del MINSA, el Ministerio de Salud, en Perú más de 21.000 niños menores de 5 años se han visto afectados por neumonía en lo que va del año y más de 150 de ellos han fallecido. Noticia publicada el 12 de noviembre del año pasado en un periódico peruano. El doctor Elmer Huertas, conductor del programa Cuidando tu Salud de Radioprogramas del Perú, dijo que en países que tienen temperaturas muy bajas, como Canadá, Finlandia y otros, ni los niños ni los ancianos mueren de neumonía u otra enfermedad respiratoria causada por el frío, como sí sucede en el Perú. El problema en el Perú, señaló el doctor Huertas, es que los niños están desnutridos y no tienen buenas defensas en caso de contraer una enfermedad respiratoria. Esto sumado a los problemas en los servicios de salud. ¿Y cómo afecta a los pulmones el SARS-CoV-2? COVID-19, el coronavirus. Hablamos del síndrome de distrés respiratorio agudo, caracterizado por deficiencia de oxígeno en la sangre, hipoxia severa y falla de varios órganos, daño severo en la estructura del pulmón. Entonces nos preguntamos, ¿cómo funciona nuestro sistema respiratorio? ¿Qué recorrido habrá seguido el aire en nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos cuidar el sistema respiratorio? ¿Cómo hacer frente a enfermedades infecciosas como neumonía, como resfríos, como gripe, como el COVID-19? ¿Y qué alimentos se debe incluir para fortalecer nuestro sistema respiratorio? Todas estas preguntas vamos a darle respuesta en el transcurso de esta clase. Desarrollamos nuestra competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestro propósito de hoy, ustedes van a estar en la capacidad de explicar al término de esta clase cómo cuidar nuestro sistema respiratorio y van a poder sustentar que los animales y el hombre utilizan diferentes estrategias para realizar la función de respiración. Entonces, ¿cuál es el recorrido que realiza el aire en nuestro cuerpo? ¿Qué diferencia hay entre el aire que ingresa a los pulmones y el aire que sale? Veamos cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Observen la imagen, el aparato respiratorio humano. Comenzamos con las fosas nasales. ¿Cuál es la importancia de las fosas nasales? Se encarga de calentar, humedecer y purificar el aire inspirado. Las fosas nasales se comunican con cavidades de ciertos huesos del cráneo, como el hueso frontal, que es un hueso anterior del cráneo, el etmoides, el esfenoides, son huesos de la base del cráneo, el maxilar superior. Entonces, estas cavidades toman el nombre de senos paranasales. ¿Cuál es la importancia de estas cavidades aéreas, de estos senos paranasales? Aligeran el peso de la cabeza y sirven de caja de resonancia para la voz. Continúa el recorrido del aire, de las fosas nasales, hacia la faringe. ¿Qué hace esta estructura, parte del aparato respiratorio humano, la faringe? Funciona como caja de resonancia móvil. Amplifica el tono durante la fonación. Permite el pasaje del aire de las fosas nasales hacia la laringe. Recordemos que presenta la trompa de Eustaquio. Observen la imagen inferior izquierda. La trompa de Eustaquio es una vía de comunicación entre la faringe y el oído medio. Sigue el recorrido del aire hacia la laringe. La laringe
es el órgano de la fonación formada por cartílagos, músculos y ligamentos. Una de las estructuras elásticas de la laringe es la epiglotis. La laringe contiene las cuerdas vocales que dejan un espacio denominado glotis. Recordemos que la epiglotis y la glotis son estructuras importantes para el paso del aire a través de estas vías. A continuación, la tráquea. Observen la imagen del aparato respiratorio humano. Es un conducto formado por anillos cartilaginosos incompletos que permiten el pasaje de aire desde la laringe hacia los bronquios. Entonces se bifurca, se ramifica para formar los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Son dos conductos fibrocartilaginosos musculares. Estos se forman en la bifurcación de la tráquea, ingresando a los pulmones. Ingresan a través de los hilos pulmonares. A continuación de esta bifurcación, los bronquiolos. Los bronquiolos son conductos que carecen de cartílagos y glándulas. Son muy pequeñitos, miden 1 milímetro de diámetro. Los pulmones, órganos importantes, órganos esenciales del aparato respiratorio, cuya unidad anatómica funcional se denomina lobulillo pulmonar. Lobulillo pulmonar. ¿Sí? Recordemos también que los pulmones están protegidos por una membrana serosa, ¿no? Esa membrana serosa recibe el nombre de pleura. Ahora, en los pulmones, ¿qué ocurre? La hematosis o intercambio gaseoso, pero ¿dónde específicamente se realiza a nivel de los alveolos? ¿Sí? Que son unidades, estructuras pequeñísimas que forman los pulmones. Entonces, estos alveolos presentan dos tipos de células. Los neumocitos membranosos o neumocitos tipo 1. Estos son los que tapizan el interior del alveolo. Y los neumocitos granulosos o de tipo 2. Neumocitos granulosos o de tipo 2. Estos elaboran las sustancias surfactantes. Una sustancia surfactante es una mezcla de proteínas y lípidos. ¿Por qué es importante esta sustancia surfactante? Porque evita la atelectasia. ¿Qué significa atelectasia? Colapso alveolar. A ver, para explicarlo, imaginemos un globo, ¿sí? Cuando el globo está sin aire, entonces sus paredes chocan, se unen. Lo mismo ocurriría en el pulmón con sus paredes si no existiera esta sustancia surfactante elaborada por los neumocitos de tipo 2. ¿Ven? Entonces, si le agregamos esta sustancia, vamos a evitar que haya colapso alveolar, que se unan las paredes. Entonces, permite de esta forma que haya el intercambio gaseoso en forma correcta, natural, fisiológica. Hablemos un poco de la mecánica respiratoria, la inspiración y la expiración. ¿En qué consiste la inspiración? Es el ingreso del aire gracias a la contracción de los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son esos músculos inspiratorios? Diafragma o intercostales externos, lo que determina el aumento del volumen torácico y por diferencia de presiones se expanden en pulmones. Expiración es la salida del aire debido a la relajación de los músculos inspiratorios y la participación de los músculos expiratorios. ¿Cuáles son estos músculos? Rectos, abdominales e intercostales internos, determinando la disminución del volumen torácico, lo que determina la salida del aire. La expiración es más lenta que la inspiración y su relación es como de 3 a 2. Se realiza en promedio de 12 a 14 respiraciones por minuto. Ahora que conocemos
cómo funciona nuestro sistema respiratorio, podemos dar respuesta a algunas de las preguntas de inicio. ¿Por qué crees que se producen las enfermedades respiratorias? En el Perú, en regiones como Puno, Madre de Dios, Ucayali, Huancavelica, acontecen situaciones de friaje, bajas desmesuradas de temperatura. Y los niños y personas vulnerables como los ancianos mueren por neumonía. Pero, ¿qué es la neumonía bacteriana? Es una infección de los pulmones causada precisamente por una bacteria, el Streptococcus pneumoniae. Este organismo a menudo coloniza la garganta. Es la bacteria que con más frecuencia causa neumonía. En diferentes grupos de todas las edades. Pero ¿quiénes son los más afectados? Niños de estas regiones. ¿Por qué? Va de la mano con la desnutrición. Entonces, ¿cómo hacer frente a estas enfermedades? Una buena alimentación que aporte energía para contrarrestar. Alimentación basada en vitaminas A, C, E, ¿no? Minerales como zinc, cobre, selenio, hierro. Todo esto lo encontramos en la yema del huevo, en las vísceras, en las verduras, en los granos, en los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C en las frutas, en los cítricos. Todos estos minerales como el zinc, cobre, selenio, hierro, en los alimentos de origen animal, carnes, carne de pescado, de res, etc. Entonces, una buena alimentación. Pero este problema continúa en el Perú debido a los servicios de salud que no llegan y al olvido de los gobiernos sucesivos. ¿Pero todos los seres vivos respiran igual? Recordemos que el oxígeno debe llegar a cada una de nuestras células para obtener energía. Ahora, ¿todos los organismos respiran como el hombre? ¿Todos los organismos necesitan energía? Entonces, cada uno de ellos ha desarrollado diferentes estrategias. Recordemos entonces que la función respiratoria es la incorporación de moléculas de oxígeno que se intercambian por moléculas de dióxido de carbono. ¿Cómo es el mecanismo respiratorio en seres inferiores? ¿Sí? Por ejemplo, en los poríferos, las esponjas, en los nidarios, en las malaguas, las medusas, en los platelmintos, en los nematodos, ¿cómo respiran? Por difusión. Entonces, este tipo de respiración se realiza en animales primitivos, como los que vemos aquí. La respiración cutánea o tisular, ¿quiénes lo realizan? ¿Cómo se realiza? A través de la piel. ¿Quiénes? Los anélidos, por ejemplo. Observemos la primera imagen, representa una lombriz de tierra, es un anélido. Respira a través de la piel. Como también lo hacen ciertos moluscos y principalmente los anfibios, como las ranas, sapos. ¿Cómo es la respiración en los artrópodos? Estos presentan principalmente una respiración traqueal. Los insectos, por ejemplo, presentan a nivel abdominal una serie de poros respiratorios denominados espiráculos, por donde ocurre el ingreso y salida de gases. Las tráqueas están formadas por anillos quitinosos que forman una serie de pequeños tubos que se ramifican profusamente, ¿sí? Están comunicados
estos tubos al hemocele. Entonces, al hemocele y a los tejidos. El hemocele es una cavidad que presentan los artrópodos, un espacio lleno de sangre. ¿Sí? Las arañas presentan una filotráquea, ¿no? o llamado también pulmón en libro, ¿sí? Con una abertura que denominada también es espiráculo o estigma. La respiración branquial es el mecanismo respiratorio más importante en los animales de vida acuática. Las branquias son prolongaciones laminares, filiformes o arborescentes de la pared del cuerpo, proyectadas al exterior, las branquias externas, o alojadas en una cavidad que comunica con el exterior, branquias internas. Entonces, ¿quiénes presentan este tipo de respiración? Algunos moluscos, crustáceos, gasterópodos marinos, como los caracoles de mar, los cefalópodos, como los pulpos, los bivalvos, las conchas marinas, ¿no? Tenemos aquí a los crustáceos, a los peces. Entonces, los peces consumen el oxígeno disuelto del agua y disuelven anhídrido carbónico al medio acuático. ¿Quiénes presentan respiración pulmonar? Los anfibios. Entonces, estos animales no solamente respiran a través de la piel, respiración cutánea, sino también poseen pulmones. Entonces presentan respiración pulmocutánea en anuros adultos, por ejemplo, sapos, ranas. La piel de estos animales está altamente vascularizada, por lo tanto, realiza un intercambio gaseoso. Este proceso es el más importante en la respiración de ellos, ¿no? Presenta un par de pulmones simples, sin tabiques, ¿no? Y carece de tráqueas o presentan unas fosas nasales muy estrechas, ¿no? Por lo que el aire ingresa por deglución. En estadios juveniles acuáticos, por ejemplo, los renacuajos, es decir, estos antes de convertirse en lo que conocemos como sapos, ranas, en su etapa de renacuajo, cuando todavía viven en el agua, presentan branquias para la respiración. Los reptiles son otros organismos que también presentan respiración pulmonar. En los ofidios, ofidio que carece de patas, por ejemplo las serpientes, solo se presenta el pulmón derecho. El pulmón es largo y presenta septos o tabiques para ampliar la superficie del intercambio gaseoso. En los quelonios, las tortugas, por ejemplo, ¿no? Se presenta además una respiración cloacal. Las aves también respiran por pulmones y los pulmones en las aves son de tipo esponjoso, con parabronquios. Presentan sacos aéreos. Estas estructuras son globosas que contribuyen a una eficiente oxigenación de los pulmones para un intercambio gaseoso, que es muy útil durante el vuelo. Reducen el calentamiento corporal del animal durante el vuelo, porque actúan como refrigerantes. Estos sacos aéreos llegan a un número de 9, ¿no? La siringe es una estructura pequeña localizada en la tráquea que permite el canto de las aves. Y los mamíferos, que allí estamos nosotros, presentan respiración pulmonar. Los dos pulmones son lobulados y ya conocen ustedes cómo es el funcionamiento. Ahora ya puedes realizar la siguiente actividad. Vas a elaborar un cuadro comparativo entre las semejanzas y diferencias de los sistemas respiratorios de animales invertebrados y vertebrados. Vas a explicar cómo se relaciona la función respiratoria con la nutrición. Y por último, cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que afectan al hombre? Y cómo prevenirlas.